Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, Aló Anehud, un espacio de conversación, información y comunicación directa con nuestras y nuestros asociados. En los próximos minutos, escucharemos un tema de interés para nuestra organización, donde nuestra invitada o invitado podrá responder las preguntas o inquietudes que nuestras socias y socios han enviado al correo podcast@anehudchile.cl. Damos la bienvenida a nuestra conductora, Karin Mendoza, quien además es la vicepresidenta del gremio. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes a todas y a todos. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo capítulo, a este espacio de conversación, nuestro podcast, Aló Anehud. Y en el día de hoy estaré muy bien acompañada con un invitado muy especial para la Anehud, para abordar un tema en el cual nuestro gremio ha ido a la vanguardia, a diferencia de los otros gremios del Poder Judicial. Precisamente, gracias a la ayuda de nuestro invitado, nos hemos podido ir posicionando poco a poco en la materia. Con su ayuda, con su colaboración, ha sido fundamental para la Anehud desde el año 2014 poder ir poco a poco evangelizando a nuestros socios y socias en la materia, y hoy tenemos el honor de ser acompañados en esta nueva edición de nuestro podcast con Peter Chat, un abogado de excelencia, de vocación, académico, consultor de CEPAL, presidente de ANFUT. Ha sido el propósito de la Anehud realizar este programa, el cual responde a un objetivo institucional para Anehud, el que hemos denominado un proceso evangelizador, porque nos va a permitir conocer los lineamientos en profundidad de la justicia abierta, tan necesario para la consolidación de una sociedad más inclusiva, más equitativa, más democrática y más pacífica. Es así que nuestro invitado de hoy dará este primer paso, el de muchos, por cierto, encuentros más que tendremos de construcción participativa y colaborativa, en un diálogo permanente con nuestras bases, con transparencia, avanzando hacia la justicia abierta. Peter Chat, bienvenido a nuestro podcast del día de hoy. Sí. Muchas gracias por la invitación a algo que es tan elegante hoy día, tan importante, que es conversar, intercambiar saberes, intercambiar afectos, intercambiar experiencias. El ser humano construye siempre un relato. Las personas entendemos en base a relatos, a historias. Y yo te agradezco mucho que me hayas invitado a este programa que tú en forma ejemplar diriges y espero que esta sea una conversación entretenida no solo para nosotros, sino también para quienes nos escuchan y avanzar en los temas que nos preocupan y que nos convocan. Y muchas gracias nuevamente por esta invitación. A ti, Peter, por siempre tener esta disposición con la Anehud. Mira, para ponernos en contexto de la primera pregunta, si bien es cierto, nuestra Administración de Justicia, al igual que en todos los ámbitos de la gestión pública, no escapa a los cuestionamientos y demandas que provienen desde la ciudadanía. Bueno, así lo sentimos fuerte y claro en el denominado estallido social que se manifestó en todo nuestro país. Ningún cambio sustantivo puede realizarse sin el apoyo de las personas involucradas, no solo desde el funcionamiento de la institución, sino también de las personas usuarias y la sociedad civil en general. Peter, ¿cómo ves al Poder Judicial en Chile hoy? Bueno, el Poder Judicial en Chile hoy es un poder. Pero para construir una sociedad justa no solo necesitamos un poder, sino una autoridad. Y el tránsito del poder a la autoridad requiere principalmente un acuerdo de voluntades, requiere una importante cuota de legitimidad, requiere que quienes ejercen ese poder tengan un profundo sentido de empatía y estén conectados con los valores que son propios de una democracia. En ese sentido, el Poder Judicial de Chile, que surge, ¿cierto?, en su momento en la Real Audiencia, que se consagra en la Constitución de 1823, que luego
establece un estatuto orgánico en el Código Orgánico de Tribunales, pero es un poder que históricamente ha sido monárquico, masculino, jerarquizado, con un gobierno propio, a veces y muchas veces cerrado, que obedece más bien a prácticas decimonónicas de la monarquía española. De hecho, en su lenguaje, al interior del gobierno del Poder Judicial en Chile, hay un lenguaje monárquico. Pero por otro lado también veo un Poder Judicial en otra fase, y esa me llena de esperanza. Un Poder Judicial en que hay una importante cantidad de magistrados, magistradas y funcionarios del Poder Judicial, tanto de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de los cientos, ¿cierto?, de trabajadores que están en todos los niveles, en todas las etapas, que están en un proceso de apertura. Veo un Poder Judicial que tiene programas de tratamiento de drogas. Veo un Poder Judicial que está instalando una página de mayor transparencia. Veo un Poder Judicial que ha entendido de a poco el mensaje del estallido social. Veo un Poder Judicial también que se ha incorporado al 5º Plan de Acción de Gobierno Abierto en Chile, que ha entendido este llamado. Veo un Poder Judicial, en definitiva, en un proceso de cambio. Está transitando de la monarquía a la república, donde siempre debió haber estado. Y eso ocurrió en los últimos 5 o 6 años, no más. Y por lo tanto veo un Poder Judicial que está despidiéndose de las capas de la monarquía y está dando la bienvenida a los vientos de la república. Justamente, Peter, en este proceso que ha vivido nuestro país, y en esta situación en que se encuentra hoy la ciudadanía, y que esta ciudad tan demandante, esta sociedad tan demandante por una administración de justicia acorde a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en cuyo objetivo 16 plantea promover sociedades pacíficas, inclusivas, para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. El cumplimiento de ese objetivo es parte de las razones por las cuales debemos avanzar hacia una justicia abierta. Peter, justamente con lo que tú nos acabas de decir en tu respuesta, en cuanto al 5º Plan de Acción y la postulación del Poder Judicial de Chile, y el Congreso también, ¿podemos hablar de este anhelado cambio de paradigma? Sí, estamos de a poco avanzando al cambio de paradigma. Yo, la verdad es que yo soy de la generación de los 80, soy un ochentero. Me crié y pasé gran parte de mi adolescencia y mi estudio universitario durante la dictadura. Y aprendí que los cambios verdaderamente revolucionarios son cambios graduales, no son cambios de un día para otro. Como la vida, como los grandes procesos de transformación, son cambios graduales. Y estamos asistiendo gradualmente a un cambio de paradigma. Tú, Karin, señalabas algo muy importante, y para quienes nos escuchan es bueno decirlo. Existen 2 grandes pilares en este cambio de paradigma. El primero surge el año 2011, en el seno de las Naciones Unidas, donde 8 países crearon la Alianza Mundial de Gobierno Abierto, producto de las crisis de las democracias que se caen a pedazos y que han perdido legitimidad, pero esa es una democracia de Estado cerrado, una democracia más bien de carácter, entre comillas, representativa, pero que en realidad representan solo a algunas personas. Y están haciendo un cambio transformador hacia una democracia mucho más deliberativa, con 3 principios fundamentales: transparencia total, participación a toda prueba y colaboración sin ningún complejo. Es el primer instrumento, la Alianza Mundial de Gobierno Abierto, que surge a partir, ¿cierto?, del memo Obama del 21, y que da surgimiento a esta nueva gobernanza, una gobernanza abierta, que ya explicaremos de qué se trata el gobierno abierto. Y en segundo lugar, el año 2015, los países que integran las Naciones Unidas inauguran un acuerdo multilateral llamado Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, que tiene 17 objetivos de desarrollo. Uno de ellos, el 16 que tú acabas de señalar muy bien, se refiere a la construcción de la paz, fortalecimiento de las instituciones y el acceso a la justicia.
Y el acceso a la justicia en el objetivo 16, 3, 7 y 10 tiene que ver con comunidades inclusivas, tiene que ver con combatir los actos de corrupción, tiene que ver con el trato igualitario, tiene que ver con que la justicia sea un derecho humano ya fundamental y el acceso a la información sea un derecho humano ya de cuarta generación, como ya se ha instalado. Por lo tanto, esos dos grandes instrumentos internacionales llevan a Chile a incorporarse al 5º plan de acción. Los planes de acción, es cierto, se realizan cada 2 años y por primera vez en sus 200 años el Poder Judicial de Chile se incorpora una política ya no monárquica, sino de Estado abierto. Tú bien señalabas, Karim, que también se incorporó esta vez el Parlamento. Entonces tenemos al Parlamento, Poder Legislativo, al Poder Judicial y a la Defensoría Penal Pública, que es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, estamos hablando ya de un cambio de paradigma. El Estado cerrado concibe al ciudadano como un adversario, como un enemigo interno, como lo hemos visto durante este tiempo en nuestro país, y en varios países de América Latina, incluso también en Estados Unidos con Trump. El gobierno abierto entiende al ciudadano, a la sociedad civil como un aliado estratégico. Pasamos a una cultura de la guerra a una cultura de la colaboración y de la sabiduría colectiva, donde el centro es la sociedad civil. Por eso que este cambio es muy importante. Cuando hablaban, ¿cierto?, en el estallido social y decían, no son 30 pesos, son 30 años. No, no son 30 años, son 200 años. No se olviden de la Constitución del 25, no se olviden de la Constitución del 33, absolutamente monárquica, conservadora y autoritaria, y de otras constituciones precedentes, ¿cierto?, incluso los reglamentos constitucionales. Son 200 años. Aquí hay un cambio de giro donde el centro es la sociedad civil. Por eso estamos asistiendo a un nuevo amanecer. Estamos asistiendo, y no porque llegó por voluntad propia, sino que llegó naturalmente. El Estado cerrado falleció democráticamente. Esta democracia, la forma como la concebíamos, tenía una carta de caducidad, y que hoy día la pandemia la puso en jaque. El estallido social no solamente se dio en Chile, se dio prácticamente en toda América Latina, hoy sigue latente en América Latina, y la única forma es llegar a un nuevo contrato social. Si antes fue la libertad, la igualdad y la fraternidad, hoy es sumarle a eso también otros 3 principios: la transparencia, la participación y la colaboración. Muy interesante la reflexión que nos ha compartido, porque en definitiva nos va orientando hacia este nuevo transitar que está enfrentando la institución y lógicamente que va acompañado de no solo de conocer en forma dogmática los principios, sino también en el contexto histórico de nuestro país y salir también de la rigidez de pronto con la cual se van estudiando e implementando las políticas en Chile. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y sin duda, por eso hoy tenemos como un tema gremial impresionante decirlo, porque en este poder que es tan rígido, que es tan vertical, hablar de justicia abierta parecía casi indebido. Entonces era como rayar el filo. Y nos sucedió el año 2014 con Peter, cuando tratábamos de llegar en definitiva a los lugares que hoy estamos siendo escuchados dentro de la institución. Ha sido un proceso que ha ido tomando su tiempo, y como siempre nos ha dicho Peter, el camino es difícil, pero virtuoso. Eso estamos tratando de hacer. Efectivamente, perdón que te interrumpa, pero efectivamente, ¿te acuerdas cuando estuvimos visitando las cortes de apelaciones, hablando con los jueces, hablando con los judiciales? Hicimos jornadas de justicia abierta hace ya 5 años atrás, y hoy día está dando fruto. Yo me acuerdo que visité, ¿cierto?, las cortes de Iquique, Antofagasta, La Serena, Santiago, Concepción, el presidente de la Corte Suprema en su oportunidad, y nos escuchaban hablar de justicia abierta, y ellos nos miraban con cierta curiosidad: ¿de qué se trata esto? Y esto es que ya la ola venía, era como hablar de internet en los 80, inexorablemente llegó, y llegó
porque es un hecho natural, nació naturalmente, y hoy día está dando los frutos. Por eso que yo agradezco la voluntad política que ha tenido la Corte Suprema, como la tuvo también el defensor penal público Andrés Manque, la Defensoría Penal Pública. Cuando hablé con él de este tema hace 5 o 6 años, él lo tomó, y la Defensoría ya está en su segundo plan de acción de una política de justicia abierta. Hemos avanzado en muchos temas, pero aquí la clave es la voluntad política, atreverse a cambiar aquello que debe cambiar. Y la justicia ya no puede ser decimonónica, monárquica, masculina, sino que debe ser una justicia de acuerdo a los nuevos tiempos. Y en eso yo creo que aquí uno entiende el rol de una asociación de funcionarios. Por eso nos entregan el fuero. El fuero se nos entrega para hacer acciones disruptivas. El fuero no pertenece a los dirigentes, pertenece a nuestros representados. Y por lo tanto usamos este fuero, una suerte como de Superman o de Chapulín Colorado, para que en base a la inteligencia colectiva pudiéramos iniciar un proceso de cambio. En este proceso no hay batalla ganada, siempre vamos a tener que estar luchando por mantener este proyecto, esta misión. Pero yo, Karin, también debo hacerte a ti un reconocimiento que tú has sido una importante guerrera en este tema, que no abandonaste nunca la idea cuando lo conversamos hace 5 años atrás en Concepción, y aquí estamos después de 5 años conversando de un nuevo amanecer, de una nueva oportunidad para fortalecer la democracia. Y digo esto, y perdóname que haga un comentario adicional. La gran crisis que tenemos hoy día en nuestro país y en América Latina en general es porque nos hemos alejado de la política. Y esto quiero ser muy claro. Todos quienes desarrollamos labores públicas ejercemos labores políticas porque estamos preocupados de la polis. Y aquellos que reniegan de la política son los mismos que cada 4 años eligen a un presidente. Aquellos que reniegan de la política son los mismos que eligen a un diputado, a un senador que elabora las leyes. Aquellos que reniegan de la política son los mismos que eligen a sus alcaldes y a sus concejales. Aquellos que reniegan de la política son los que votaron el plebiscito de entrada y ahora van a elegir a los constituyentes. ¿Es que acaso no son políticos todos ellos? Todos son políticos. Y cuando le abandonamos la polis, toman posesión lo que diría Aristóteles, los idiotes, aquellos que destrozan el tejido social. La crisis del estallido social es porque hemos abandonado la polis, no hemos refugiado en nuestros intereses particulares. Por eso es que aquí hay un llamado. El gobierno abierto se consigue y la participación ciudadana cuando todos los ciudadanos y ciudadanas, todos sin excepciones, asumen su obligación con la polis. Por lo tanto, ejercen su labor política. Por eso aquellos que dicen, es que los políticos, eso Pinochet lo hizo muy bien. Hizo de la palabra política un demonio, lo demonizó. Y muchos cayeron en su trampa del lenguaje. Lo único que va a salvar a nuestro país es que volvamos a asumir la política como una actividad cotidiana. Hoy día a mí me encanta ver muchos candidatos que antes renegaban de la política y hoy son candidatos a la constituyente. ¿Qué es más político que eso? ¿Que redactar una nueva constitución? Si eso no es política, entonces yo me llamo Chapulín Colorado, ¿no? Tenemos también una experiencia bien importante en cuanto al proceso constituyente, de haber participado en un cabildo en plena zona cero, en Concepción, para el estallido social cuando estaba en su máximo apogeo. Y nos encontramos hoy justamente a puertas de un proceso constituyente, Peter, en el cual, dentro de los muchos temas que llevan a mover este espíritu reformista, casi refundacional, porque hay algunos aspectos que se pretenden y se tienen aspiraciones más bien refundacionales. En cuanto al Poder Judicial y al rol del Poder Judicial en la nueva Constitución, Peter, ¿cómo ves tú esta implementación o esta conversación, este debate ya más fuerte de gobierno abierto y justicia abierta? Y digo más fuerte en el sentido de que se está justamente, como el término lo dice, abriendo a la ciudadanía que entienda de que ya las instituciones cerradas en Chile ya no funcionaron. Y lo que se ha pedido, fuerte y claro, ha sido justamente que las instituciones se abran a la ciudadanía y que la ciudadanía soberanamente participe. En ese sentido, Peter,
¿Cómo ves tú en el ámbito de la justicia abierta y del gobierno abierto el rol del Poder Judicial en la nueva Constitución? Yo creo que el rol de la justicia y en consecuencia del Poder Judicial como uno de los integrantes del sistema de justicia, en mi opinión, es el poder más importante de una democracia. El Poder Ejecutivo y el Legislativo, nosotros los derrocamos cada 4 años. Y los derrocamos por un acto pacífico. La ley dice a los parlamentarios que duran 4 años y otros 8. Y que los presidentes se derrocan cada 4 años por el solo mandato de la ley. Pero no podemos derrocar el Poder Judicial cada 4 años. El Poder Judicial es una institución permanente. A los jueces no lo elige el pueblo, paradojalmente, sí al presidente y a los parlamentarios. Por lo tanto, la base de una democracia, en mi opinión, no es el Parlamento ni el presidente. La base de una democracia es su Poder Judicial. Porque el Poder Judicial incluso actúa como tribunal calificador de elecciones. El Poder Judicial garantiza los derechos humanos a través de los recursos de protección y recursos de amparo. El Poder Judicial garantiza los derechos esenciales, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho al medio ambiente, el derecho a los derechos más fundamentales del ser humano, los regula el Poder Judicial. Por lo tanto, si tenemos un Poder Judicial débil, aunque tengamos un Parlamento fuerte y un presidente fuerte, se nos cae el modelo, absolutamente. ¿Podemos aguantar un presidente 4 años con una mala gestión? Podemos aguantar. Podemos aguantar un diputado 4 años, y hay ejemplos de eso, ¿no? Incluso algunos ni siquiera sabemos lo que hacen. Podemos aguantar un senador quizás 4 años, pero no podemos aguantar un Poder Judicial 1 año haciendo una mala gestión. Se nos desbarranca el sistema, el tejido se rompe y se transforma el territorio en un Estado fallido. En mi opinión, como también lo dijeron los fundadores de las repúblicas en América Latina, lo dice la Constitución incluso norteamericana también en su modelo de gestión, que de los 3 poderes, el más importante es el Poder Judicial. Un sistema de justicia es la principal garantía de una democracia efectiva. Por eso es tan importante un Poder Judicial, porque ve todos los derechos fundamentales. Y sobre eso descansa la democracia. Por eso que en esta nueva Constitución, que por primera vez en la historia de la República, la van a redactar los ciudadanos y ciudadanas en un criterio de paridad, tenemos una tremenda oportunidad de tener un Poder Judicial que ya deja de romper los lazos con la monarquía, sino que comienza a crear lazos con la República en esta nueva sociedad de la información, una sociedad abierta, una sociedad, ¿cierto?, en la era de la información, una sociedad en que estamos en algunos lo que denominan, después, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, se habló de un ambiente VUCA, que en su sigla en inglés significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es decir, estamos en un cambio acelerado de muchos acontecimientos. Y por lo tanto, mientras la corrupción, el narcotráfico, la violación a los derechos humanos avanza como una liebre, el sistema de justicia avanza como una tortuga. Debemos tener un Poder Judicial dinámico con un tremendo despliegue de las instituciones judiciales, creando programas, ¿cierto?, de mayor acercamiento con la comunidad, como en otros países lo tienen los facilitadores judiciales, ¿cierto?, los círculos judiciales, en el caso de Centroamérica, que están trabajando, y a Costa Rica en esa iniciativa. En Sudáfrica están también, la OEA tiene incluso facilitadores judiciales, pero con un Poder Judicial centrado principalmente en la defensa de los derechos humanos. Todos, sin excepciones. Por eso que es clave en la nueva Constitución garantizar la independencia de este Poder Judicial, garantizar el acceso a la información pública de aquellos asuntos que no estaría existiendo violación a la protección de datos personales, pero es que esa información debe ser pública. Un Poder Judicial que además garantice su acceso, independiente de la brecha digital que hoy día sufren miles de personas en el mundo, millones de personas en el mundo que por la brecha digital no acceden a la justicia. Por eso que es clave en esta nueva Constitución, y confiamos en la sapiencia de los redactores, que entiendan la importancia de un Poder Judicial ciudadano,
un poder judicial en que la justicia sea el ambiente o el ecosistema en que se desarrolla la ciudadanía, Karen. Estás escuchando nuestro podcast Aló Anehud. Participa enviando tus preguntas para el próximo programa y no olvides comentar y compartir este link. Peter, dentro de lo que tú nos acabas de señalar, has señalado un punto muy importante en el cual nosotros como gremio quisiéramos profundizar, y es la figura de los facilitadores judiciales. Sabemos de tu experiencia, conocemos de tu experiencia en Costa Rica, pero me gustaría que nos hablaras más en profundidad de aquello, para que compartas con nuestra audiencia, porque hay colegas que, si bien son socios de ANEJUD, vienen incorporándose recién, y hay otros que tampoco tienen tanto conocimiento al respecto y han ido aprendiendo a la medida que hemos ido poniendo el tema al centro de nuestra mesa gremial, a través de nuestros webinars, a los cuales tú nos has propiciado estas interesantes charlas y capacitaciones. Pero es bueno profundizar en este momento de este tema de los facilitadores judiciales, justamente por este trabajo que está realizando ANEJUD en el ámbito constituyente, porque muchos ha dicho, Peter, que en el proceso constituyente viene trabajando solo una asociación de las 4 que existen en el Poder Judicial, pero la verdad es que esa es una opinión muy sesgada desde mi punto de vista, toda vez que la ANEJUD sí viene preparando un trabajo constituyente y desde hace rato. Lo que pasa es que quizás no con tanto ruido y a lo mejor no con tanto lobby político, por este temor reverencial, por este temido 323 del Código Orgánico, que lo mencionaste tú hace un rato también, Peter, cuando decías que la gente le teme a la palabra política y todo lo que huele a política. Y ahí está esta lucha nuestra de ir con esta convicción de que no estamos cometiendo ningún pecado porque es una institución a la vez política, ya, porque está garantizada en la Constitución política y bueno, una organización que se jacta de tal tiene base sólida y fundamentalmente es su existencia de carácter político, gremial, sindical, pero es político. Entonces, Peter, quisiéramos saber y conocer esta figura que nos parece tan atractiva para también los nuevos procesos que va a enfrentar el Poder Judicial. Estamos con una reforma procesal civil a puertas, que es la gran reforma esperada en el Poder Judicial, y ANEJUD también tiene un trabajo en esta materia. Se incorpora, y perdón que mezcle un poco los temas, pero la verdad es que se han ido mezclando también desde el propio Ejecutivo. Cabe recordar que hace una semana y algo se presentó un proyecto de ley para reactivar la tramitación de la reforma procesal civil y se adelantan temas que estaban más bien reservados para el debate constituyente, y se adelanta el presidente con un proyecto de un consejo para la magistratura bien híbrido, con un nuevo sistema de nombramientos para los funcionarios del Poder Judicial, en los cuales nosotros, por cierto, no fuimos escuchados ni consultados, como gremio digo. Y como te decía, Peter, hay temas que para nosotros están convergiendo y están direccionándose para la conversación más bien constituyente, y tienen que ver con esta lucha que tiene la ANEJUD con su carrera funcionaria horizontal, que acá queda totalmente abortada la misión, por llamarlo de alguna manera, toda vez que con este proyecto de ley se nos cierra, la conversación, que se abra un espacio constituyente, y se nos adelanta, por cierto, también en esta reforma esperada, con una figura que se inserta, que es facilitador civil, que no existe en ninguno de los otros tribunales reformados. Entonces, por eso despierta la atención de que en Justicia Abierta y en Costa Rica especialmente se ha trabajado en esta figura y que está en orden como tú lo has mencionado, a proteger derechos fundamentales. Por eso quiero que acá tú nos puedas ilustrar, Peter, en qué consiste esta figura del mediador civil, y también conocer tu opinión respecto de estos procesos que yo te mencionaba, en los cuales nosotros estamos trabajando para conseguir vía proceso constituyente, por fin, la anhelada carrera funcionaria. Sabemos que no va a ser el tema central de la discusión, pero sí va a estar. Y este nuevo Consejo para la Magistratura
que no tiene ninguna semejanza con el que ha presentado el presidente en su proyecto anunciado hace 2 semanas atrás. Te agradezco la pregunta porque el facilitador judicial es el producto de una política de justicia abierta. ¿Qué es la justicia abierta? La justicia abierta es un diálogo, por eso que es muy importante la conversación, es un diálogo del ecosistema de justicia que, amparado en los principios de transparencia, participación y colaboración, establece un nexo con los justiciables y con la sociedad civil y que tiene por objetivo generar valor público de las instituciones de justicia. Eso es un concepto doctrinario de justicia abierta. ¿Por qué es un diálogo? Porque la justicia se construye en base, ¿cierto? Los jueces hablan a través de resoluciones y las instituciones públicas también. Por eso que ese diálogo tiene que ser a doble vía. Los jueces, los trabajadores del Poder Judicial en general deben estar conectados en este diálogo, en esta doble vía. Y cuando digo ecosistema, me refiero a que el Poder Judicial, cuando las personas dicen es que la justicia en Chile no es buena, depende, digamos, cómo le haya ido, ¿no? No tiene que ver, siempre apuntan al Poder Judicial. Y esa es una puntería mal calibrada. Porque aquí son muchos los operadores del sistema de justicia. Me refiero al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, al Servicio Médico Legal, al Ministerio de Justicia, al Sename, y también al Parlamento, porque quien redacta los códigos son los parlamentarios. Ellos también forman parte del ecosistema de justicia. El juez no puede fallar contra ley, porque podría ser eventualmente sancionado. O un fiscal, si tiene una mala persecución, como tenemos varios casos, ¿cierto?, en nuestro país en el último tiempo, evidentemente que el fallo no va a ser favorable, no va a ser justo. O un defensor que no defiende adecuadamente a su imputado, que podría ser incluso una persona inocente, como se ha comprobado en muchos casos. Entonces, cuando falla el sistema o la justicia cerrada, se tiene que ver con el ecosistema en general. El sistema de prisiones, en gendarmería. ¿Qué pasa con los derechos de los condenados en las cárceles? Que también siguen teniendo derechos. ¿Qué pasa con las pericias mal hechas en el servicio médico legal? Por lo tanto, la justicia abierta tiene que ver con un ecosistema. Y eso hay que dejarlo muy claro, porque muchos asocian la justicia solo al Poder Judicial. Por lo tanto, tiene que haber un diálogo también entre las instituciones de justicia. Porque en Chile, las instituciones no conversan. Muchas veces el Parlamento, que redactan parlamentarios códigos penales, códigos civiles, leyes que son aplicadas justamente, o agendas cortas, tienen que tener un diálogo con el Parlamento. Lo mismo la Defensoría Penal Pública debe establecer un diálogo permanente también con el Poder Judicial o con la Fiscalía, no como contravinientes, sino como colaboradores de la justicia. Eso es acceso a la justicia. Y además, este diálogo debe ser transparente. Debemos cantar nuestras verdades. Porque así lo dice también los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el fallo, ¿cierto?, Bómaca Velázquez versus Guatemala, o el caso Claude versus Estado de Chile, lo que ahí se reivindica es el derecho a la verdad, el derecho a la información. Por tanto, este derecho a la verdad es muy importante en la justicia. En este diálogo, en este ecosistema, en este derecho a la verdad para dictar justicia, surge esta idea de los facilitadores judiciales. Los facilitadores judiciales son el puente entre las instituciones del Poder Judicial y la comunidad y la sociedad civil. Pero especialmente es un puente a aquellos que viven en situaciones vulnerables. Porque la última encuesta de CADEM, en los meses de noviembre y diciembre del año pasado, encuestada 1.220 personas, eso es un hecho, se publicó hace muy poco, el 52% de los encuestados decía que en Chile hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Más de la mitad de la población piensa que hay dos tipos de justicia. Entonces el facilitador judicial trata de aminorar esa brecha. Son personas de la sociedad civil que se relacionan con el Poder Judicial, no necesariamente abogados, trabajadores sociales,
personas de la sociedad civil que se conecta y que hace de puente con los grupos más vulnerables. Voy a citar un ejemplo. En Chile sí no tenemos en alguna forma una figura, en el caso de la Defensoría Penal Pública, con los facilitadores interculturales. Ellos son facilitadores judiciales. Me refiero a la justicia en general. Los facilitadores culturales son aquellos funcionarios, en este caso de la Defensoría, que son personas que hablan el mapudungún, que hablan el aymara, y cada vez que el justiciable es una persona de origen aymara, que habla no bien el español, por lo tanto no entiende bien el lenguaje, este facilitador le va a hacer la traducción y le va a explicar en su idioma, en su cosmovisión, el juicio en que se encuentra involucrado. Y le va a explicar sus derechos y sus obligaciones. Por lo tanto, los facilitadores judiciales son una tremenda herramienta que ha dado un gran resultado, no solo en Costa Rica, sino también en Sudáfrica. Son personas de la sociedad civil que hacen el puente entre la institución, que tiene un lenguaje a veces muy cerrado, poco inteligible, por cierto, con aquellos que no tienen acceso. Incluso muchas personas son analfabetas, o viven en condiciones de calle, o sencillamente no tienen acceso a internet para poder comparecer en un juicio, o nadie le explica cuáles son sus derechos. Mira, yo te quiero leer solamente una historia que escribió un defensor penal público a propósito, porque es importante tener estos facilitadores judiciales. Este cuento corto viene de una obra que se llama La DPP tiene cuento, creada por la asociación de ANFUD, y dice lenguaje claro. Y lo escribe un defensor penal público, Marcelo Lara, de Iquique. Dice, llega un defensor al locutorio y se escucha lo siguiente: señor, usted tiene un requerimiento del 395 por un 46 número 3. Afortunadamente no le pidieron la figura grabada, porque de ser así le habrían aumentado la pena al grado medio. Así que quédese tranquilo, usted tiene 11.6 y si pedimos también el 11.9, le van a rebajar la pena y le van a dar la remitida. Por lo que es mejor que reconozca. Ahora, si no acepta, tendremos que ir a un APJO. ¿Le quedó claro? Ese es el lenguaje del Poder Judicial. Ese es el lenguaje de los defensores y los fiscales con aquellas personas que incluso no tienen acceso a la educación, que están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, este cuento se llama Lenguaje Claro, fue escrito el año pasado. Ganó premio a la mención honrosa, por cierto. Pero ese lenguaje, el facilitador judicial es una institución de personas que se involucran. En eso consiste el proceso de participación de la justicia abierta, de colaboración. Y ese facilitador judicial puede ser un representante de la Junta de Vecinos que se conecta con los magistrados. Puede ser un representante del Club Deportivo de Barrio, que se conecta con la magistratura, que se conecta con la defensoría, con la fiscalía. En fin, de eso se trata. Y ha dado grandes resultados y ha provocado un empoderamiento. Incluso en otras latitudes no se habla de poder judicial, sino que se habla de servicio de justicia, que tiene que ver algo mucho más allá que una simple dictación de una sentencia. Gracias, Peter. Realmente contigo el tiempo se nos pasa volando. Y vale, me hubiera encantado tener más tiempo para poder hacerte más preguntas, pero no se me puede quedar en el tintero una última pregunta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el proceso en el cual tú nos has acompañado para que le cuentes a nuestra audiencia cómo has vivido tú este proceso de evangelización con la ANEJUD en Justicia Abierta? Bueno, para mí ha sido un honor. El honor social es un requisito del gobierno abierto. El gobierno abierto produce dos cosas: honor social para los trabajadores del Estado, que se prestigian al tener instituciones fuertes, y valor público. Y para mí, caminar este camino que tiene que ver hacia la apertura, hacia el reencuentro, ha sido un honor, Karin. Para mí, como presidente de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, tener esta alianza estratégica con la ANEJUD ha sido una obra valiosa que hemos construido todos, pero que hemos construido en forma gradual, con mucha humildad, pero sobre todo con mucha convicción. Nosotros como ciudadanos de nuestro país, de nuestro hermoso país, como constructores de una sociedad mejor, como servidores de los otros,
Yo creo que no hay nada más hermoso en la vida que servir a los demás. Y este camino que hemos recorrido juntos, que hemos ido construyendo, que no ha estado exento de viento en contra, ha sido un camino maravilloso. Los volantines solo vuelan cuando tienen viento en contra. Y mientras más fuerte es el viento, más alto es su vuelo. Esto ha sido eso, muy parecido, ¿no? Hemos trabajado en un proyecto común, porque hablar hoy día de justicia abierta en Chile es un paso absolutamente necesario. Hablar de la justicia en su globalidad. Y para mí ha sido un verdadero agrado, un verdadero desafío. Yo creo profundamente en este proyecto. Lo hice en Costa Rica como consultor de Naciones Unidas. Ahora estaremos muy pronto a dar unos seminarios. Estoy también colaborando con Honduras, con Costa Rica, con México, con Perú. Pero colaborar con mi país, con ustedes en particular, con el Poder Judicial de mi país, que yo juré como abogado respetar la Constitución y la ley, para mí es un juramento muy serio el que hice. Y es por eso que iniciamos este camino. Y esto es un camino de todos. Eso es lo maravilloso que tiene este derrotero. Y yo quiero, si me permites, Karin, leer un cuento muy corto, a esta hora de la noche. Este es un cuento que se llama Permiso para denunciar, que habla de cómo tenemos que mejorar nuestro sistema. Es una mujer, esta es una historia real, y una defensora también lo escribió, y una mujer que salió en la noche y fue violada. Y cuando concurrió a una comisaría, llegó después de las 10 de la noche. Y no obstante haber sido violada, la tomaron detenida por romper el toque de queda. Es decir, la falta de proporcionalidad. Dice lo siguiente: el agua de mis ojos recorre mi cuerpo bajo la regadera, como arrancarme su hedor. Con las piernas ensangrentadas y el alma desgarrada, me pongo la mascarilla. El último hilo de aliento se esfuma, me oprime con fuerza, como si también quisiera callarme. Sucesión de imágenes en mi cabeza, todo en mi cuerpo tiembla, pero ya no lo siento. No creo en Dios, pero le rezo. La calle está oscura y esta vez el miedo es terror. El viento me acaricia el pelo como si supiese. Su cuerpo pesado asfixiándome, su lengua putrefacta me corroe. Señorita, ¿su permiso temporal? Otro macho es quien me encierra. Esto, ¿cierto?, lo escribió una defensora, Estrella San Martín, y habla de eso, ¿no? La mujer buscando justicia, y lo que encontró fue un estado cerrado. Estas pesadillas que muchas mujeres sufren en nuestro país no pueden volver a ocurrir. Y el camino es la justicia abierta. Yo sé que nos quedan pocos minutos para terminar esta conversación. Primero agradecerte a ti por tu empuje, por tu energía, por tu coraje. Agradecer a la ANEJUD que tú representas, porque ustedes están haciendo un momento disruptivo dentro de nuestro Poder Judicial. Y digo nuestro Poder Judicial porque no es el Poder Judicial, es mi Poder Judicial, es el Poder Judicial de mi país, es el sistema de justicia de mi país, que quiero cambiarlo, pero no lo voy a cambiar solo cantando la marsellesa. Lo quiero cambiar con cosas súper concretas. No basta el puño en alto en la marcha en la calle. Hay que aportar contenidos, hay que tener una propuesta, hay que elaborar política, hay que comenzar con el diálogo. Yo no creo en este diálogo en que siempre vemos al otro como un adversario, en que estamos llenos de redes sociales buscando siempre un adversario a quien golpear. No, tenemos que buscar un aliado con quien trabajar, aunque piense, y ojalá piense distinto a nosotros, porque eso se trata en los procesos disruptivos, de sumar a aquellos que piensan distinto a nosotros, porque nosotros creemos que estamos en un proyecto colectivo que le hace bien a nuestro país. Por eso que este es un trabajo maravilloso, interesante, entusiasta. Yo he visto en América Latina y veo la realidad en América Latina en estos viajes que ahora ya no puedo estar en terreno, pero he visto cómo han avanzado los países en este proceso de gobierno abierto, de justicia abierta. Es un camino maravilloso. Y lo interesante es que no hay alternativa. Debemos abrir el Estado.
ya no hay marcha atrás. Este es un proceso absolutamente irreversible. Y la Corte Suprema, por suerte y por fin, lo entendió. Pero este proceso se hace con todos los involucrados, trabajadores del Poder Judicial, jueces, ¿cierto? Todos los estamentos, pero también con la sociedad civil. Por eso la palabra abierta tiene que ver con la ciudadanía. Y quiero ahora sí despedirme con un poema, Cari. Un poema de Mario Benedetti, que este sí me encanta, porque creo que es el poema del valor público del gobierno abierto. Y tiene que ver, y aquí, imagínense ustedes que quien habla es el Poder Judicial. Y quien escucha es un justiciado, es un ciudadano, una ciudadana. Y dice, mi táctica es mirarte, aprender cómo eres, quererte como eres. Mi táctica es hablarte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en tu recuerdo. Mi táctica es ser franco, dice el Poder Judicial, y saber que eres franca, espera del ajusticiado, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Por eso los facilitadores culturales, no haya telón ni abismos. Y finalmente termina diciendo, pero mi estrategia, en cambio, es más profunda y más simple. Mi estrategia es que algún día cualquiera, no importa con qué pretexto, por fin me necesites. De eso se trata la justicia abierta, de un proceso táctico y estratégico para que en la medida que necesitan las instituciones son validadas, son valoradas, son legitimadas y construyen por ello valor público. Muchas gracias, Peter. Esa es nuestra idea, mantenernos en esta senda de la construcción de una sociedad donde todos y todas trabajemos por la justicia, por la equidad, por la paz social. Espero que esta actividad haya sido satisfactoria y haber contribuido con ello a cumplir las expectativas de nuestra audiencia, de nuestros socios, no socios, socias y no socias, y darte un muy sincero agradecimiento, Peter, por estar siempre con nosotros, acompañándonos en cada uno de los procesos que vamos dando, y ten, por cierto, la retribución nuestra en homenajearte aquí con, yo sé que por este medio es un medio nuevo, es un canal nuevo de comunicación, pero es sin duda también tributarte por toda esta ayuda y entrega con este tema que ha sido sin duda el impulsor en nuestro país, y para eso estamos nosotros los discípulos, para que pueda seguir en esta senda acompañado y siguiendo en el proceso de la evangelización, que va a ser por un tiempo largo, y luego todos nos vamos a dar cuenta que estamos hablando y entendiéndonos en un mismo idioma, en el idioma de la justicia abierta. Muchas gracias, Peter, y muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado hoy día en nuestro podcast Aló Anejud. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias por preferirnos y escuchar nuestro podcast Aló Anejud. Las y los esperamos en nuestra próxima edición. No te olvides de compartir el link, comentar el programa e informarte de nuestro próximo tema. Hasta pronto, Aló Anejud, el podcast del gremio de las y los empleados judiciales de Chile.